el Banco de Japón comenzó a incrementar los cupos de préstamos de las pautas de ventanilla. El promedio anual de crecimiento a finales de los años 80 de los cupos de préstamo fue cercano a 15%. Un banquero luego diría: durante la burbuja queríamos una cierta cantidad de incremento en los préstamos, pero el Banco de Japón quería que usáramos más. 当時は20代とか30代でそんなに年収300万ぐらいでも銀行がお金を貸してくれる、どんどん貸してくれるっていうそういう時だったから、すごい若いのにマンション2個も3個も持ってる人とかいっぱいいた。 La burbuja crediticia no solo produjo una burbuja en el sector inmobiliario, sino también en la bolsa. Entre 1985 y 1989, las acciones subieron un 240% y los precios de la tierra 245%. Para el final de los años 80, el jardín que rodea al Palacio Imperial en el centro de Tokio costaba tanto como todo el estado de California. Aunque Japón es solo un 26avo del tamaño de los Estados Unidos, su tierra se evaluaba 4 veces más. El valor en el mercado de uno solo de los 23 distritos de Tokio, Chiyoda Central, excedía el de la totalidad de Canadá. Los economistas, entrenados en creer en los resultados de los mercados, trataron de justificar el alto precio de la tierra. Algunos pensaron que la causa era la escasez de tierra. Sedes empresariales nuevas y deslumbrantes surgieron en los elegantes distritos comerciales de Tokio. El mercado laboral creció tanto que hubo un miedo genuino a una escasez seria de trabajadores. Las compañías comenzaron a invitar a los estudiantes universitarios de último año a costosos viajes en complejos turísticos para persuadirlos a firmar. The politicians loved it. The Minister of Finance loved it. We had a boom, tax revenues going up. The companies loved it. Everything was wonderful in the bubble era. 毎日が本当にお祭りだった気がする。女子は飲みに行っても全部おごりだし、で帰りは必ずタクシー券をもらえたし、で電車で帰るなんて誰もしなかった。みんなが飲み会に行って、で上司からタクシー券をもらって帰るっていう。Con los precios de los bienes y las acciones subiendo sin parar, incluso los productores tradicionales no pudieron resistir la tentación de entrar a jugar en los mercados financieros. Pronto expandieron sus divisiones de finanzas y tesorería para ponerse a especular ellos mismos. Estos fondos de alto riesgo, empleados por empresas y llamados Zaitek, usaron dinero prestado para involucrarse en especulación de propiedades y acciones. Este frenesí alcanzó tales proporciones que muchos de los productores más importantes, como el fabricante de autos Nissan, hicieron más dinero en las inversiones especulativas que produciendo autos. Se escribieron, literalmente, miles de artículos sobre el milagro de la nueva economía japonesa. Una explicación común entre los economistas era que la alta y creciente productividad explicaba el impresionante desempeño de la economía de Japón. Libros sobre las técnicas de administración japonesas se convirtieron en éxitos de ventas internacionales. Los ejecutivos occidentales leían textos del siglo XVII sobre estrategia samurái. En realidad, el desempeño estelar de Japón en los 80s tuvo poco que ver con técnicas de administración. En vez de usarla para limitar y dirigir el crédito, las pautas de ventanilla, o window guidance, se usaron para crear una burbuja gigante. I conducted research actually interviewing Bank of Japan officers and bankers, both sides, on tape. The result was the Bank of Japan did continue its informal guidance. In fact, it was the Bank of Japan that forced the banks to increase their lending so much. El Banco de Japón
sabía que la única forma de que los bancos cumplieran con sus cuotas de préstamos era que expandieran los préstamos no productivos. Según un banquero, si no hay demanda de crédito para los prestatarios de bajo riesgo y queremos usar todo el cupo, el riesgo se hace mayor. Otro banquero dice que un efecto secundario de incrementar los préstamos como directiva de las pautas de ventanilla fue que los bancos aumentaron los préstamos incluso cuando no había demanda. Como todas las burbujas, la burbuja japonesa fue impulsada por la rápida creación de dinero nuevo por el sistema bancario. Entre 1986 y 1989, Toshihiko Fukui fue el director del departamento de banca en el Banco de Japón. Este fue el departamento responsable por los cupos de las pautas de ventanilla. Cuando un periodista le preguntó a Fukui, «Los préstamos están creciendo rápidamente, ¿no tiene usted ninguna intención de limitar los préstamos bancarios?», él respondió, «Debido a que la política de expansión monetaria continúa, un control en la cantidad de préstamos bancarios implicaría una autocontradicción. Por lo tanto, no pretendemos implementar una restricción cuantitativa». Con un ajuste estructural de la economía mantenido por un tiempo bastante largo, los desajustes internacionales se están abordando. La política monetaria lo respalda. Por este motivo tenemos la responsabilidad de continuar la política de expansión monetaria tanto como sea posible, por lo que es natural que los préstamos bancarios se expandan. Why were the banks lending so much? Well, they were lending so much because they were forced to do so by the orders of the Bank of Japan. Normalmente los bancos escogen sus clientes de un gran número de postulantes, rechazando un porcentaje significativo. Pero desde 1987 en adelante, las cosas se voltearon y los banqueros buscaban clientes potenciales de una manera agresiva. Abundan las anécdotas de cómo los bancos ofrecían préstamos con tasas de interés de ganga, persiguiendo a clientes como vendedores ambulantes. とにかく本当に銀行がすごくお金を借りてくださいっていう感じだったから、例えば結婚するからマンションを買うで、自分たちの予算組みをした時にそれの1000万ぐらい上乗せして大丈夫って、それでも返せるから。Los banqueros avaluaban cada vez más exageradamente la tierra, así que la relación real del valor de la tierra con el del préstamo saltaba con frecuencia al 300% o más. Para el público, esto era un fenómeno extraño y pronto lo llamaron dinero en exceso. Solo los economistas, los analistas y los que trabajan en los mercados financieros o en las empresas de bienes raíces sabían la realidad, pero descartaban tales análisis simplistas. Aseguraban que los precios de la tierra subían por razones mucho más complejas que solo el exceso de dinero, que la gente común simplemente no entendía la complejidad de la tecnología financiera avanzada. Cuando un país crea demasiado dinero, algo de este se desborda al exterior en forma de inversiones. En los años 80, los flujos de capital japonés se multiplicaron de un influjo neto de más de 2.000 millones en 1980 a un flujo al exterior de 132.000 millones en 1986. Todo tipo de activos alrededor del mundo, incluidos los objetos de arte y otros objetos de valor, se volvieron objetivos para los compradores japoneses. Hubo compras de alto nivel como el Centro Rockefeller, Columbia Pictures y el campo de golf Pebble Beach. El dinero japonés compró un asombroso 75%
de los bonos del erario de Estados Unidos subastado en 1986. Sin embargo, no es fácil que un país tan solo imprima dinero y se vaya por el mundo de compras como loco. Japón pudo hacerlo porque los mercados no devaluaron su moneda. El valor de cada divisa es definido por los negociadores de divisas. Si los indicadores tradicionales que estos observan no recogen el exceso de dinero creado en un país en particular, entonces crear grandes cantidades de dinero y tratar de cambiarlo por divisas de otro país puede funcionar. Japón logró el mismo truco que los Estados Unidos habían usado en los años 50 y 60 cuando bancos estadounidenses crearon dólares en exceso. El empresariado estadounidense usó este dinero caliente para comprar empresas europeas. Mientras que los Estados Unidos tuvieron la protección del estándar oro, Japón tuvo la protección de una balanza comercial muy favorable. Un indicador temprano advirtiendo sobre la acumulación de riesgo sistemático en el sistema bancario es la relación de préstamos para transacciones no basadas en el Producto Interno Bruto con respecto al total de préstamos. Esta relación se incrementa significativamente en la mayoría de países que posteriormente sufren una crisis bancaria. Fue este mismo proceso el que alimentó los créditos hipotecarios y el auge en el precio de la vivienda de los Estados Unidos y el Reino Unido en los años 80 y 2000. El mismo proceso creó los dorados años 20. En los años 20, los bancos estadounidenses prestaban con acciones como garantía. El principio sigue siendo el mismo. En la medida en que cada banco tomaba el valor real de cada acción, creaba dinero nuevo. Con más dinero en el mercado de valores, el precio de las acciones tenía que subir. Cada banco pensaba que era seguro aceptar un cierto porcentaje del valor de las acciones como garantía, pero las operaciones de todos los bancos juntos elevaron el mercado en general. En Japón, el valor de la tierra del sector privado subió de 14.2 billones de yenes en 1969 a 2.000 billones de yenes en 1989. You looked around, looked at the bubble, as the price is rising, the gap between rich and poor is getting bigger. Let's stop it. His name was Mr. Mieno, and he was a hero in the press because he fought against this silly monetary policy. Well, the fact was, he was deputy governor during the bubble era, and he was in charge of creating the bubble. De repente, el precio de la tierra y los bienes pararon de subir. Solo en el año 1990 la bolsa cayó 32%. Luego, en julio de 1991, las pautas de ventanilla fueron eliminadas. Esto tomó a los empleados de las pautas de ventanilla en el Banco de Japón por sorpresa. Los banqueros quedaron casi desamparados. Se quejaron de que ya no sabían cómo hacer sus planes crediticios. En el pasado, cuando una sucursal decía que le gustaría prestar más, se le respondía que el cupo de las pautas de ventanilla ya se había usado. Ahora, ya no podrían hacerlo más. Mientras los bancos se iban dando cuenta de que la mayor parte de los 99 billones de yenes en préstamos burbuja probablemente les amargaría la vida, se tornaron tan miedosos que no solo pararon de prestarle a los especuladores, sino que también restringieron los préstamos para cualquiera. Well, it's a bleak Christmas ahead for Japan. The stock market on Monday sinking to its lowest close in over 2 years. Last week's collapse of one of Japan's biggest food traders was the 9th time this year that a listed company went under. Más de 5 millones de japoneses perdieron su trabajo y no lo encontraron en ninguna parte. 毎日って言っても過言ではないぐらい首吊りしたりとかいなくなっちゃったりとかそういう記事は
はい、新聞紙面には流れましたね。Entre 1990 y 2003, 212.000 empresas quebraron. En el mismo periodo, la bolsa cayó 80%. El precio de la tierra en las ciudades más importantes cayó 84%. El Ministerio de Finanzas, creyendo que las tasas de interés eran la herramienta normativa más importante, presionó al Banco de Japón a bajarlas hasta que la tasa oficial alcanzó 0,1%. La mayoría de los economistas predijo una recuperación económica. Pero a pesar de las aseveraciones frecuentes de la prensa financiera y de los bancos centrales de que unas tasas de interés más bajas estimulan el crecimiento y que unas tasas más altas lo desaceleran, no existe evidencia empírica de esta relación. Japanese and American businessmen are meeting here with a plea from Japan's companies for a lower yen. Only 6% of Japanese exporters can make profits with the dollar at less than 100 yen. On average, they need the American currency to rise above 117 yen to break even. El Ministerio de Finanzas le pidió al Banco de Japón que vendiera grandes cantidades de yenes y comprara dólares estadounidenses para que la tasa de cambio del yen cayera y las exportaciones repuntaran. We all know that two of them, the Ministry of Finance, MOF, in Japan and the Bank of Japan, they just don't get along well. And what has been happening also, again, this month, is that the Bank of Japan has been sterilizing its own intervention. Well, to be precise, the intervention ordered by the Ministry of Finance. The Ministry of Finance tells the Bank of Japan to go out and buy, well, we had a figure roughly 20 billion worth of US treasuries, but the Bank of Japan is sterilizing this, which means it is basically taking the money from the economy to fund this purchase. Most researchers agree sterilized forex intervention doesn't work. The BOJ is again sterilizing. That's why it doesn't work. That's why the yen has remained strong. El Banco Central puede retirar dinero de la economía vendiendo activos, así como puede inyectar dinero en la economía comprando activos. Cuando los bancos centrales compran y venden activos, incrementan o disminuyen la cantidad de dinero circulando en la economía. Observadores independientes sugirieron que la demanda doméstica debía ser impulsada por el gasto gubernamental y luego la demanda de crédito también crecería. Por una década, el gobierno siguió su consejo, impulsando la deuda gubernamental a niveles históricos. Entre 1992 y 2002 se emitieron 10 paquetes para el estímulo con un valor de 146 billones de yenes. Para 2011, la deuda del gobierno de Japón alcanzaría 230% del Producto Interno Bruto, la más alta en el mundo.